si pensáramos en todos los meses que hemos, desde el inicio de la pandemia, ¿cuál ha sido el mes más complicado? No sé si alguno se ha preguntado esto, pero, saben, para mí el más complicado ha sido diciembre. En marzo, recuerdo el primer sábado cuando nos cerraron las iglesias y nos confinaron a todos. Estábamos prácticamente un jueves hablando de esto y ya el sábado, la mañana del domingo, todo el país estaba confinado. Era suficiente shock como para que pudiéramos reaccionar. Era lo que había y había que hacerlo. Sin embargo, en diciembre ya teníamos más o menos nuestras iglesias abiertas, ya podíamos tener actividades, ya estábamos planificando cosas, estábamos planificando que los niños vuelvan a la iglesia, que el club se pudiera volver a reunir y, y claro, nos vino esta restricción. Tened en cuenta, algunos no, yo creo que no son conscientes de que aparte de las restricciones que hay, nuestra isla en Tenerife tiene una restricción mayor por las incidencias que últimamente se han dado, sobre todo tal vez por lo de la residencia. Pero esa incidencia nos ha dado una estocada muy fuerte porque nos ha vuelto como al principio prácticamente, sin mucho espacio de actuación y la verdad que un tanto sobrecogedor. Así que de verdad que le pido al Señor que este nuevo año, cuando la nueva normalidad comience a volver a nosotros, eh, sobre todo que podamos abrir nuestras iglesias otra vez, aunque sea con restricciones, pero que el sentido de la normalidad a nosotros pueda llegar por ahí. Poder abrir nuestras iglesias, poder ir dando un sentido de adoración a pesar de las circunstancias. En esta mañana me gustaría compartir con ustedes una meditación que probablemente no sé cuántos de ustedes han pensado mucho en este personaje bíblico, pero es un personaje que a mí me gusta mucho. Me es muy complicado hacer un sermón de él, de hecho, porque es un personaje de esos que son muy ricos. Hay mucha riqueza espiritual en todo lo que hace, lo que dice, y entonces es muy complicado hacer un sermón de toda su vida. En los estudios teológicos, cuando se habla de el profeta Eliseo, es un punto y aparte, porque el profeta Eliseo engloba demasiado. Estudiarlo es muy complicado porque hay tanto sobre él en la Biblia. Es uno de los profetas que tenemos curiosamente su ministerio completo. Tenemos desde el principio hasta el final, sin prácticamente dejarnos detalles. Y eso nos permite poder ver la vida de este hombre a unos niveles muy interesantes. Yo recuerdo de niño eh, un predicador que había en mi iglesia que a él le gustaba mucho el profeta Eliseo. Y entonces él tenía muchos sermones de este profeta y lo tenía dividido por trozos. Pero en esta mañana yo quiero hacer algo diferente a eso, no ver el profeta por trozos, sino ver el profeta en todo su ministerio. ¿Por qué es importante conocer el principio para poder entender el final? Cuando nosotros iniciamos una nueva empresa, un nuevo año, una nueva meta, pues al principio hay mucho deseo, hay mucha alegría, hay mucho, incluso hasta la adrenalina, que nos evita ver pues, determinadas cosas que tal vez con cierta frialdad y mesura hubiésemos podido ver. Pero saben, esto es lo que me interesa más de la vida de este hombre que vamos a estudiar. El profeta Eliseo es un profeta muy fuera de lo normal, porque aunque tenemos mucho en la Biblia, no tenemos aspectos negativos. Saben que de otros personajes tenemos aspectos negativos, positivos, tal. De él no hay negativos. Y estamos hablando de una vida
de un ministerio de unos 60 años de labor. Y claro, aquí viene la pregunta, ¿verdad? Entonces era perfecto el profeta Elías, el profeta Eliseo, perdón. No, no era perfecto. Pero estoy seguro que sus buenas cualidades, sus dotes de liderazgo y su entrega al Señor sobresalían mucho más que los aspectos negativos en su vida. Y por eso la Biblia se centra precisamente en ellos. Es como el profeta Daniel. El profeta Daniel, cuando lo estudiamos una persona que no tenemos aspectos negativos. Pero no es porque no lo tuviese, es porque los positivos realzan tanto. Y fíjense que cuando uno habla de un ministerio de 60 años a este nivel, la verdad que es para quitarse el sombrero. Porque cuántas ocasiones en 60 años hay para echarlo todo a perder, ¿verdad? Merece la pena. No vamos a leer todos los textos, yo solo voy a dedicarme, voy a hacer menciones, les voy a decir dónde están las cosas y vamos a leer solo la parte donde me quiero centrar. La historia de este hombre está muy ligada al profeta Elías. Eliseo fue ayudante de Elías primero y luego el sustituto. Tuvo un ministerio mucho más grande que el de Elías, mucho más elevado, y muchas de las cosas que Elías profetizó, su cumplimiento se vieron luego en el ministerio de Eliseo. Desde Primera de Reyes, desde el primer libro de los Reyes, el capítulo 19, hasta el segundo libro de los Reyes, sobre el capítulo 10, 11, 12, todavía tenemos en todos estos capítulos todas estas historias. El libro Profetas y Reyes de la hermana White dedica 9 capítulos a hablar de la vida de Eliseo, imagínense. 9 capítulos. Yo quiero resaltar en esta mañana algunas cosas que me parecen muy importantes en la vida de este personaje para que podamos sobre todo, más que alabarle, que no es la intención, aprender de él. Saben, el primer episodio interesante de la vida de este profeta es su llamado. Todos hablamos del momento cuando Dios nos ha llamado. Pero normalmente en el llamado la gente se guarda cosas. Yo recuerdo cuando yo dije que quería ser pastor, hubo una persona que de una manera bien intencionada me llamó y me dijo que quería hablar conmigo. Y me dijo, mira, tú quieres ser pastor, seguro tienes tu buena ilusión, pero oye, estudia otra cosa también. Hazte profesor, hazte psicólogo, lo que sea. Porque si un día te echan, entonces te queda lo otro. El consejo no es mal consejo, pero en el momento que uno está con la ilusión de lo que uno quiere ser, la verdad que cae raro. Porque yo pensaba, pero si yo lo que quiero es ser pastor, dedicarme a la labor del Señor, ¿por qué voy a comenzar en mi llamado pensando ya que me van a echar? ¿Por qué les digo esto? Porque los seres humanos somos previsores, pero muchas veces nuestra previsión juega un tanto con la fe. Saben, Eliseo se dedicaba a arar la tierra con una yunta de bueyes. Para muchos hoy eso sería un trabajo de la agricultura antigua, que no tiene mucho sentido, pero en la época de Eliseo no había tractores. Y tener una yunta de bueyes era como tener un tractor moderno hoy. Era algo costoso. Era un oficio lucrativo. Y cuando el profeta Elías tiró el manto como un símbolo de llamado, Eliseo no titubeó. Inmediatamente asumió ese llamado que Dios le hizo. Y ese es el primer gran elemento positivo de este personaje. Asumir y abrazarse al Señor
sin titubeos. ¿Cuántos peros hay para aceptar? ¿Cuántos peros hay para luego dar pasos? Y no me refiero solo a la gente que no es creyente, también los creyentes. Muchas veces nuestros peros los consideramos como que es que somos muy previsores y probablemente no admitimos que es que en ocasiones nos falta la confianza. Nadie se abraza, nadie se entrega de lo que no conoce. Y Eliseo conocía a Dios. Cuando Elías en su desgracia dijo que solo él quedaba, que él era el único profeta, entre los 7,000 que no habían doblado la rodilla ante Baal, estaba Eliseo. ¿Y saben qué es lo que más me impresiona de este llamado? ¿Cómo lo asume, cómo lo toma? Una yunta de bueyes era caro, lo pudo haber vendido, pudo haber hecho un buen negocio. Y saben, lo sacrificó. Y con la madera de arar hizo fuego ante el Señor. Hizo un antes y después. Convirtió su llamado en un punto de no retorno. La historia popular dice que Hernán Cortés, ante el temor de sus soldados a enfrentarse a los indígenas en América, quemó los barcos. Saben que históricamente esto no es del todo cierto, no hay realmente una... Esto lo cuenta más las glorias militares como leyenda que la realidad. Parece ser que lo cierto es que escondió los barcos, porque no que los quemara. Pero como jerga militar queda muy bonito decirlo. Quemó los barcos y les dijo, con la espada solo queda el frente y tal. Pero es que lo que hace el profeta Eliseo no es una jerga militar, no es un invento. Quema directamente aquello que de alguna manera podía entorpecerle el seguir el llamado adecuadamente. Y saben, se reafirma en ese llamado de una manera especial. Cuando nosotros vemos a Dios manifestarse en una persona, muchas veces nos preguntamos por qué se manifiesta más en unos que en otros. Pero en pocas ocasiones tal vez nos preguntamos que tal vez Dios se derrame en todos de manera igual, pero no todos nos entregamos de igual manera. Y si nosotros hacemos un estudio en toda la Biblia de los personajes bíblicos en los que se manifiesta de una manera más especial la presencia de Dios, el poder de Dios, es en personajes que precisamente su entrega sobrepasaba las de los demás. Este hombre no solo se entrega en ese momento, sino que una de sus grandes características es que durante todo ese ministerio de 60 años, él se mantiene como el primer día con el Señor. Eliseo no solo es un gran profeta, Eliseo es un ejemplo de lo que es cuando un ser humano se entrega a Dios plenamente. Saben, su ministerio fue muy diferente al de Elías. Elías tuvo que enfrentar muchas situaciones que ya no estaban en el tiempo de Eliseo. Pero desde el tiempo del profeta Samuel se habían creado las escuelas de los profetas. Y en el tiempo de Eliseo tuvo 60 años para desarrollarlas, fue cuando esta maravillosa cualidad y esta maravillosa herramienta con la que contó el pueblo de Israel dio su mayor esplendor. Imagínense tener varias escuelas divididas por el país en donde se estudiaban las verdades bíblicas a profundidad. Eran especies de escuelas teológicas, pero no solo se estudiaba la teología, se estudiaba toda la vida relacionada con Dios. ¿Y saben qué salió de allí? Los primeros médicos, los primeros maestros y los primeros pastores
eran los tres grandes objetivos: crear una clase médica que pudiera sanar el pueblo en los aspectos de las enfermedades, crear una clase de orientación que pudiera enseñar las verdades bíblicas, pero también enseñar a la gente a leer, a escribir, a multiplicar, sacar el pueblo de la ignorancia. Y el tercer gran objetivo, enseñar las verdades bíblicas de una manera plena. Hoy estudiamos en la lección la crisis de identidad. Hoy vimos cómo cuando la falta del conocimiento de la palabra puede provocar muchísimo problema. Pues una de las grandes preocupaciones de este profeta, de este hombre especial, era esto: cómo suplir las necesidades del pueblo de la mano de Dios, profundizando precisamente en esas verdades. Hay algunos milagros muy importantes que ocurrieron en la vida de este hombre. Probablemente es, después de Jesús, la persona que más milagros realizó en toda la Biblia. Y fíjense que está en el Antiguo Testamento. En Segundo de Reyes 2, en el capítulo 2, tenemos cómo sanó las aguas de Jericó. Muy curioso este milagro, cómo poder sanar unas aguas que son amargas, aguas que podían envenenar. Un milagro de Dios por medio de este profeta sana estas aguas. En el segundo libro de Reyes, el capítulo 4, tenemos multiplicado el aceite de una viuda pobre, una viuda humilde. Y allí va y le dice, comienza a llenar recipientes y no te preocupes, que se van a llenar todos. Profetizó para que una familia sunamita iban a tener un hijo. Y resulta que así fue, tuvieron un hijo. Pero unos años más tarde ese hijo enferma de muerte y el profeta tiene que resucitarlo, porque enferma de muerte y muere. En el mismo capítulo 4 de Segundo de Reyes, Eliseo también le quita el veneno a un guisado. ¿Se acuerdan? El guisado famoso aquel que estaba envenenado, podía matar sobre todo a los estudiantes de la escuela de los profetas, y él acude y quita el veneno también. Hizo algunos milagros muy parecidos a los que hizo Jesús. Hizo una multiplicación de panes. Multiplicó 20 panes de cebada para alimentar a 100 hombres. Jesús evidentemente alimentó mucho más de 5,000. Pero fíjense qué curioso. Sanó a Naamán de la lepra. Probablemente uno de los milagros más complicados fue este. Naamán era un hombre importante. Un hombre que se presentó ante Eliseo. Sin embargo, Dios con este milagro quería no solo impresionar el corazón de Naamán, quería impresionar también a todo el mundo conocido en esa época. Cuando estamos haciendo la obra de Dios, tenemos que cuidar los detalles. Y Dios dio algunas instrucciones especiales para que esos detalles fueran cuidados, porque si no eran cuidados se podía distorsionar el mensaje. Y lo primero era, la gloria tenía que ser para Dios. Tenía que quedar claro que el profeta era un medio, era un mensajero, no el que recibiera los aplausos. Y saben, es muy bonito que Eliseo no tenía problema con esto. Hoy vivimos en un mundo donde los predicadores muchas veces exigen sumas de dinero cuantiosas para llevar el evangelio. Algunos, si no le pagan su billete en primera, no asisten a algunos lugares. Entre las cuantiosas cantidades de dinero que hay que darles. Y saben, cuando Naamán se presentó con sus regalos, con todo su esplendor y gloria en la casa humilde en la que vivía Eliseo, Dios le dijo a Eliseo que no lo reciba.
Y es muy curioso esto. Vamos a leerlo juntos. Vamos al segundo libro de Reyes, el capítulo 5. Versículo 9. Así que Naamán con sus caballos y sus carros fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, y así tu piel sanará y quedarás limpio. ¿Qué era lo importante? ¿Recibir con gloria y honra al profeta o ser sanado? Probablemente Naamán, que tenía cierta confianza por lo que su criada le había dicho del profeta, quería ser sanado, evidentemente, pero también quería dejar claro que él no quería deber favores. Así que si había una manera de agasajar al profeta y pagarle de alguna manera sus servicios, él se hubiese quedado más tranquilo. Pero el profeta muestra cómo Dios actúa. Dios no tiene un interés detrás de los favores que nos da. Dios no tiene una ganancia por lo que nos ofrece. Somos los seres humanos los que ganamos con lo que Dios nos da. No es al revés. En toda la historia de la redención, Dios ha perdido y somos los humanos los que hemos ganado. Y aún así somos los seres humanos los que manifestamos quejas. Evidentemente Naamán se enfadó, se puso allí toda una fiera, una falta de respeto, no me recibieron y tal. Y sus siervos le dijeron: pero señor, empresas mayores te hubiesen dicho cosas difíciles y las hubieses hecho. Oye, lo que te está diciendo es algo fácil: lávate 7 veces en ese río, aunque sea sucio. Yo he tenido la oportunidad de ver el río Jordán de verdad, así, verlo tal cual, cuando tuve la oportunidad de estar en Israel, y la verdad es que no es un río interesante. Es un río tal como lo dice Naamán, sucio. Un río todo enlodado así, muy, muy raro, que no se le ve el fondo. Un río que te da mala impresión. No te da confianza. Pero Naamán tenía que entender, como hombre poderoso y todo que era, que cuando Dios dice algo, las razones quedan para él. Lo que queda para el ser humano es obedecer. Y es probablemente donde peor nosotros lo tomamos, porque complicamos mucho las situaciones, porque confundimos esto. Nos quedamos en el por qué, nos quedamos en las razones, nos quedamos en por qué este río y no otro si hay más ríos. Lo simple es llevado a lo complicado. Y Dios realmente actúa de manera diferente. Dios lo complicado lo vuelve simple. ¿Te quieres sanar de la lepra? 7 veces en ese río. ¿Pero por qué no en ese río? Y saben, al final Naamán fue y fue sanado de la lepra. Pero aún así Naamán quiso regalarle otra vez al profeta: oye, pero un regalo, algo que tome. El profeta no lo tomó. Y ese ayudante, que muchas veces no entendía lo que estaba pasando, porque yo me imagino a Giesi como el ayudante del profeta, sufriendo necesidades, padeciendo ciertas cosas, y claro, ver la oportunidad de su vida. Un hombre sumamente rico ofreciendo cosas. Así que Giesi se agenció por su cuenta y fue y buscó esas ayudas que su profeta no quiso. Y el profeta Eliseo no titubeó en administrar de parte de Dios el castigo hacia Giesi. La lepra que le fue quitada a Naamán, Giesi la llevó no lepra exactamente, pero llevó una especie de marca en la piel durante toda su vida, como un símbolo de esa lepra que Dios había quitado de Naamán, pero que lamentablemente en el corazón de Giesi perduraba. Esa rotunda forma
de actuar de acuerdo a los lineamientos. Hoy queda mal decir así. Hoy cuando uno dice de acuerdo a los lineamientos, ya la gente dice eres conservador. Y qué pena que hoy nos dividimos como los políticos, ¿verdad? Liberales, conservadores. En poco tiempo comenzaremos a decir yo soy de centro. Centro liberal o centro derecha, centro izquierda, y cuando viene a ver con todos estos términos nos vamos a liar muchísimo en qué es lo que somos realmente. ¿Qué pide Dios de nosotros? En la vida de Eliseo se ejemplifica muy bien. Obediencia. No es teorizar. La teología es la teoría, el estudio de Dios. Pero no lo llegamos a confundir que esto es la entrega. La entrega es otra cosa. Giezi, como siervo de Eliseo por tantos años que lo fue, seguramente que tenía mucha teoría, mucho conocimiento. Imagínense como para no tener conocimiento trabajando con una persona así. Pero ¿por qué no le servía ese conocimiento? Porque no había entrega. Todo lo contrario es lo que había en la vida de Eliseo. Los milagros que Eliseo realizó, todos, si los vamos buscando uno por uno, yo me he dejado algunos, pero si lo vamos buscando algunos de ellos, se van a encontrar que salvo escasas excepciones, todos son actos de amabilidad y bendición. Fíjense qué curioso. Y otros de esos milagros se parecen muchísimo a los que hacía Jesús. Milagros que eran en el sentido de ir por el desvalido, por el que está sufriendo. No milagros para dar grandes imágenes de poderío, de potencia, al contrario. Eliseo fue, si podríamos ponerle un título, el apóstol de la paz. Ese profeta que procuró la paz con los enemigos de Israel, en Israel, con los reyes de Israel. Su legado, su mayor legado fue ser pacificador y sobre todo utilizó esa experiencia de tantos años en un ministerio prolífico. Pero saben, hay dos aspectos de su vida que no me gustaría dejar de resaltar. Hay uno de sus momentos, que es un momento espiritual tremendo. Eliseo era el consejero del rey de Israel y en un momento dado el enemigo dice, pero ¿qué es lo que pasa? Todos nuestros secretos Israel siempre lo sabe. Y ellos investigaron y se dieron cuenta que era que Dios les revelaba a Eliseo todo lo que el rey de Asiria hablaba. Y entonces este imperio peligroso, potente, decidió ir en búsqueda de Eliseo y eliminarlo. Y saben, es uno de los momentos más interesantes de la Biblia. Es una de las historias que a mí más me gusta. Vamos a verlo en el segundo libro de Reyes, el capítulo 6, el versículo 8 en adelante. Dice, al rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y les dijo, vamos a acampar en tal lugar. Y ya el hombre de Dios avisaba al rey de Israel de lo que iba a ocurrir. Y claro, el versículo 11 dice, el rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les preguntó, ¿queréis decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor y rey. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Él es quien le comunica todo al rey de Israel, incluso lo que tú dices en el interior de tu alcoba. ¿Qué estaba demostrando Dios con esto? Que todo lo que ocurre
Él lo sabe, que nada escapaba a Él. Y dejando claro sobre todo que Eliseo era su profeta. Entonces vienen estos soldados a eliminar a Eliseo. Estos soldados no se andaban con tonterías. Eliseo es el problema, vamos a matarlo. Y claro, aquí viene la gran sorpresa. Cuando todos esos hombres vienen a capturar a Eliseo, fíjense lo que dice el versículo 14. El rey envió allí un destacamento grande con caballos y carros de combate, y llegaron de noche, cercaron la ciudad. Fíjense esto, cercar toda una ciudad para atrapar a un solo hombre. Fíjense si había desesperación. Y dice el versículo 15, por la mañana cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército de caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. Giezi es ese gran contraste con el profeta. Giezi es ese toque de humanidad, ese toque de normalidad, pero también, tristemente, ese alejamiento de Dios. Giezi intentaba, y de hecho representa, a aquellos que están cerca de Dios, pero no entregados. Aquellos que están, pero que Él no está dentro de ellos. Y eso le llevaba a trivializar lo espiritual y a convertir todo, incluso, en un drama humano. Fíjense la expresión de Giezi. Ay, mi Señor, en el versículo 15, ¿qué vamos a hacer? En sentido humano, ese toque humano que Giezi le ponía a las cosas, tenía la razón. ¿Cómo se iba a enfrentar un profeta y su sirviente a todo un ejército que era superior incluso a los soldados del rey de Israel? No había forma. Y en el versículo 16, ese gran hombre de Dios dice, no tengas miedo. Los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Saben, este versículo lo hemos repetido muchas veces y fue dicho a Giezi directamente. Pero saben, Giezi no lo entendió. Y no tenemos la respuesta de Giezi. Saben que la Biblia está escrita en aspectos de resumen. Pero si hubiésemos tenido toda la conversación, ¿qué hubiese dicho Giezi allí? Pero si estamos solo tú y yo, ¿dónde están los soldados que tenemos nosotros? El ejército más importante del mundo viene contra nosotros y tú me dices que nosotros somos más. Aquí algo está fallando. Y entonces Eliseo pasó a un punto muy interesante en esa espiritualidad que le faltaba a Giezi. Y dice en el versículo 17, Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. Y el Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué les parece? Saben, cuando yo pienso en esta historia, carros de fuego, caballos y tal, pero pienso, y si fuera un hombre moderno que hubiese tenido la oportunidad de ver, seguramente no hubiese visto carros de fuego. Tal vez hubiese visto cosas más conocidas para él. Porque Dios tiene ese punto de aportar aquello que tú necesitas en tu forma y en tu medio. ¿Qué era lo más poderoso en ese momento? Los carros. Porque Israel no tenía de hecho muchos en ese tiempo. Tener armaduras, carros, hombres armados, porque esto daba rapidez en la acción del ejército. Pero ese detalle que lo dice Eliseo con tanta naturalidad, tranquilos, Giezi, mayor son los que están con nosotros que los que están con ellos. Sí, pero el problema que subyace es que yo no lo veo. Saben, a mucha gente
en estos momentos difíciles, nosotros le vamos a hablar de esperanza. Y no solo mucha gente. En muchos de nosotros a veces falta la esperanza. Pero saben, estamos en una guerra espiritual. Estamos en una lucha espiritual. Y si en nosotros falta la espiritualidad, no vamos a ser capaces de ver lo que tenemos que ver. Y en nuestra angustia vamos a tener la reacción humana, la reacción que yo denomino giesi, de ver solo lo que tengo delante de mis ojos, de no ser capaz de ver más allá. Y algo que probablemente Giesi no entendía, ¿por qué yo estoy preocupado por mi vida cuando el profeta está tranquilo? Y Eliseo, en vez de liarse a explicar cosas, lo hace en un sentido tan paternalista. Y dice, Señor, que Giesi pueda ver. Yo me imagino a Eliseo desde que se levantó, viendo aquellos carros de fuego, viendo el poder de Dios, viendo a los ángeles y maravillado, gozándose. Pero claro, Giesi estaba tragando porque no estaba viendo nada de eso. Lo que estaba viendo eran las armas que estaban en su frente. Y cuando Giesi tuvo aquella oportunidad de ver, qué diferente se vieran nuestros problemas si tuviéramos la oportunidad de ver a los ángeles, de ver lo que Dios hace por nosotros. La hermana White dice que una de las cosas más extraordinarias que vamos a disfrutar en el cielo es cuando tengamos la oportunidad de ver las historias que vivimos desde el punto de vista de Dios. Y esto es muy interesante, porque imagínense poder estudiar todas las historias de ese día que me pasó algo malo, de ese día que me caí, y cómo los ángeles estuvieron ahí. De ese día que fue feliz para mí, y probablemente uno de los más felices de mi vida, todo estuvo tranquilo, todo estuvo en paz, pero es que no hubo tal paz, hubo una lucha entre las huestes malignas y los ángeles de Dios para que tú pudieras disfrutar de esa paz. Qué bonito será ver eso, ¿verdad? Ver cómo se lucharon grandes batallas por nosotros y cosas que nosotros ni siquiera tuvimos la oportunidad de ver. Saben, hermanos, cuando el profeta Eliseo llegó a su final, probablemente fue uno de los finales de los hombres de Dios más tristes. Tuvo una larga y dolorosa enfermedad. Sufrió muchísimo. Y fue una gran prueba para él. Y muchos teólogos se dividen cuando estudian al profeta Eliseo y consideran, incluso algunos han considerado, que Dios fue injusto con Eliseo, que Dios pagó mal a Eliseo. Sin embargo, no se dan cuenta de lo más importante. Eliseo se preparó para el cielo, para la vida eterna, no para vivir en la tierra. Y vivió en la tierra como si estuviese en el cielo, porque se estaba preparando precisamente para eso. Mis deseos en este nuevo año, más que tú conserves tu trabajo, que conserves tu entrada, que conserves tu salud, que conserves tu casa, que conserves lo que atesoras, es que caminemos verdaderamente con Jesús, entregados plenamente. Que si tu llamado, mi llamado, no ha sido como el de Eliseo, que nos hemos entregado plenamente, que hemos hecho un antes y un después en nuestra entrega, todavía tenemos la oportunidad de hacerlo. Si iniciamos un año de esa manera, no hará falta que hagamos una escala de prioridades. Porque cuando la prioridad es Cristo, todo lo demás nos vendrá por añadidura. Saben, Eliseo murió
Al final, la Biblia misma nos plantea que en un momento dado, unas bandadas enemigas vinieron y un cadáver que cayó y tocó los huesos de Eliseo, el cadáver hasta resucitó. Dios haciendo milagros con los huesos de su profeta muerto. ¿Y saben qué es lo que más me llama la atención de ese milagro? Que Eliseo estaba enterrado en un cementerio común, una tumba está abierta, seguramente sus huesos allí tirados, y algunos han dicho ni siquiera tuvo una tumba digna. Eliseo no se preparó para una tumba digna. Eliseo se preparó para una vida eterna digna, que eso es lo más importante. Cuando yo era pastor en León, saben, tuvimos una situación triste. Fuimos a enterrar una persona que había fallecido allí en la iglesia, en un lugar muy lejos. Fue un viaje largo porque la persona era de allí, unas 4 o 5 horas. Y aquel cementerio me llamó mucho la atención. Había una parte que de repente te confundía. Más que un cementerio parecía casas, parecía un residencial aquello. Pero hubo una de las tumbas que no solo llamó nuestra atención, sino que era imposible mirar para otra parte. Una tumba súper decorada, un juego de mármol increíble. El decorado de metal que tenía, la puerta cristalada. Normalmente las tumbas no tienen una puerta cristalada, sobre todo transparente. Y cuando nos pusimos a la puerta y miramos hacia adentro, nunca una tumba me impresionó tanto como esta. Porque cuando miré hacia adentro había muchos espacios donde estaban enterrados personas de aquella familia, pero yo no sé si ustedes han visto, pero yo nunca había visto una tumba que se pudieran ver los ataúdes de las personas. No estaban metidos en los lugares de siempre, en los nichos, no, se podían ver, estaban acristalados también. Y el lujo que había en cada uno de esos cajones era increíble. Eran sarcófagos que parecían, más que de muertos, cajas de oro. Y una pregunta que uno se hace, después de muerto, ¿para qué? Glorias, tener la tumba más bonita del cementerio, tener el ataúd más guapo del cementerio, incluso exhibido, nunca había visto yo esto, que incluso el ataúd se pudiera exhibir para siempre, para la posteridad. Pero claro, ante un ataúd tan lujoso, es una pena no poderlo exhibir, la verdad. Y saben, Eliseo no se preparó para tener la tumba eterna, para tener la gran tumba, no. Sus huesos estaban allí tirados, pero daba igual. Porque cuando el Señor lo llame a la resurrección, no van a levantarse esos huesos. Se va a levantar un nuevo Eliseo para la gloria y honra de Dios y para vivir la vida eterna. ¿Saben? La hermana White dice en Profetas y Reyes, en el capítulo Termina el ministerio de Eliseo, así se titula ese capítulo, en uno de sus últimos párrafos dice: no le tocó a Eliseo seguir a su maestro en un carro de fuego. Dios permitió que le aquejase una enfermedad prolongada. Y durante esas grandes horas de debilidad y sufrimiento humano, su fe se aferró a las promesas de Dios. Contempló constantemente en derredor suyo a los mensajeros celestiales que traían consuelo y paz. Y así como en las alturas de Dotán se había visto rodeado por las huestes del cielo, con los carros y los jinetes de fuego de Israel, ahora estaba consciente de la presencia de los ángeles que simpatizaban con él. Y esto lo sostenía. Durante toda su vida había ejercitado una fe fuerte
y mientras progresaba en el conocimiento de las providencias, la bondad y la misericordia del Señor, su fe había madurado en una confianza permanente en Dios. Y cuando la muerte lo llamó, estaba listo para entrar a descansar de sus labores. La verdad que cuando uno ve una vida que ha sido, valga la redundancia, vivida de esta manera, ¿qué es lo que hace la diferencia? La entrega a Dios. Hermanos, estamos viviendo un tiempo, unos tiempos, podríamos decir, donde no nos podemos permitir titubeos. No nos podemos permitir el análisis Giesi. No nos podemos permitir que el punto de vista de Giesi sea el que esté en nosotros. Tenemos que imitar el nivel de entrega, consagración de Eliseo. Que aun cuando lleguen los tiempos malos, la madurez de nuestra fe sea la energía que nos permita vivir en ese momento. No importa lo que un ser humano tenga que enfrentarse. Si está en las manos de Dios, estará preparado y sostenido. Hemos vivido un mal año, pero nadie nos asegura que el que inicia no nos traiga males también. Y lo único que hará la gran diferencia en cada uno de nosotros es nuestra entrega en el Señor. Que el Señor nos bendiga grandemente, nos permita que todo eso que Él dispone para nosotros, pero que es invisible a nuestra vista, que aunque no lo podamos ver, no perdamos la confianza de que nuestro Dios y sus ángeles están a nuestro alrededor. Que el Señor nos bendiga grandemente en este día. Muchas bendiciones para todos.